Aquí está, la oveja negra de Disney. La primera que señalan los críticos a la hora de buscar a los responsables de la destrucción del departamento de animación. La famosa película que casi mató a Disney. Hay mucho de qué hablar, entonces vayamos por partes. Primero, les doy mi percepción. Nunca la había visto, pero tenía buenas expectativas. No es una película fácil de encontrar porque con un presupuesto de $44 millones recaudó apenas 21. Y después de un golpe así, los estudios suelen meter esas joyitas podridas en un calabozo que nadie pueda volver a ver. Así que ni la conocí en mi infancia ni la vi disponible en muchos lugares en mi adolescencia. Pero con el paso del tiempo ganó un culto importante hasta conseguir una especie de estatus mítico como la película más oscura de Disney. Por lo que eventualmente supe más y más de ella y en general llegué a percibir un sentimiento de gran obra incomprendida. Pues bueno, por fin la vi. De entrada, lo primero que pensé fue, parece una de esas adaptaciones literarias que quieren embutir 3 novelas en 1 hora y media de película. Es la historia de un rey maligno que quiere conquistar el mundo con un ejército de muertos. Para ello, necesita un caldero mágico que le permitirá revivir una horda de cadáveres y controlarlos a su voluntad. El problema, claro, es que el caldero está muy bien escondido. Del otro lado de la historia tenemos a Taron, un adolescente que sueña con ser un caballero e ir a la guerra, pero en realidad no es más que un cuidador de cerdos en el campo. Lo que Taron ignora es que una cerdita a su cuidado tiene poderes premonitorios, y al ponerla sobre el agua revela visiones del futuro. El malvado rey se ha enterado de su existencia y la está buscando para encontrar el caldero, así que a Taron se le asigna una única misión: llévate a la cerdita, escóndela y protégela. En esencia, como se podrán imaginar, es la clásica historia del héroe en un coming of age story. Un joven campesino simplón termina convertido en el eje central de una guerra por el futuro de la humanidad. En el camino crece, madura y cumple su misión, convirtiéndose en el gran caballero que salva al mundo. La premisa es fantasía básica y pura y la apruebo totalmente. El problema es el segundo acto. Si bien el primero nos monta en la historia y nos engancha fácil, y el tercero cierra el arco con broche de oro, lo que hay en la mitad es puro caos. Cumple con todos los síntomas de adaptación que toma claves de su fuente original, pero recorta indiscriminadamente de todas las demás partes hasta dejarnos un Frankenstein, que tendrá pies y cabeza, pero una deformidad severa en el resto del cuerpo. Al finalizar la película, vi que estaba basada en una serie de novelas y supuse que mis sospechas estaban bien fundamentadas. A pesar de que no me he leído nada de las crónicas de Prydain, no creo que sea necesario hacerlo para entender por qué su adaptación no funciona. Esta película tiene, de entrada, 4 roles protagónicos y la mitad no tiene ninguna función particular. A Taron lo acompaña una princesa llamada Eilonwy, no sé muy bien cómo pronunciarlo, que inconscientemente lleva a Taron hasta una espada mágica en su primera aparición y de ahí en adelante no aporta nada a la historia, pero permanece dentro de ella. El tercero es un bardo que siempre está presente, aunque no cumple ningún rol y no tiene motivaciones para acompañarlos. Es evidentemente un personaje central en la novela que aquí carece de significado, pero los guionistas no se atrevieron a cortar. El cuarto es un monstruo egoísta llamado Gurgi que es un fastidio, pero admito, tiene un arco narrativo que se desarrolla en paralelo al de Taron y mueve el relato. Sin embargo, pienso que la historia habría sido mucho más potente si hubieran fundido los roles de Gurgi y el bardo, y la princesa hubiera sido la clave para encontrar el caldero. Ya saben, hacer que los personajes hagan parte de la historia. Creo que no es mucho pedir. Vale, pues además de los personajes sin propósito, tenemos una serie de saltos forzados y cortes abruptos a los diferentes lugares de este universo. Pasamos de una granja a un castillo, a un mundo subterráneo donde viven las hadas, a la casa de unas brujas y de regreso al castillo. Pero no nos dan tiempo de sumergirnos en cada lugar que nos presentan. Van en contra del reloj y cada nueva locación se introduce sin sutileza. Los protagonistas llegan ahí porque deben llegar. Conocen un montón de personajes secundarios que no tienen tiempo de ser nada más que mecanismos de exposición o conductores hacia la siguiente escena. No los llegamos a sentir como seres reales que habitan este mundo y por lo tanto la construcción del universo se queda corta y se siente mediocre. Todo es muy apresurado y muy conveniente.
Las cosas pasan porque tienen que pasar. Los personajes se vuelven amigos entre sí porque deben volverse amigos. Y los problemas se resuelven segundos después de que se presentan. Es más, se supone que el rey ha estado buscando el caldero toda la vida, pero Taron lo encuentra en 2 días y sin usar nunca a la famosa cerdita. Cuando este tipo de cosas pasan, la trama deja de sentirse real y pasa a sentirse forzosa. En vez de ser una historia, es una lista de mercado que se va chuleando sin pensar en los caminos que unifican los diferentes puntos. Y lo peor, pienso yo, es que incluso esos puntos clave, que se supone deben detonar ciertas emociones, fallan monumentalmente porque es difícil empatizar con los personajes. Taron tiene una de las clásicas tensiones del héroe. Quiere ser un gran caballero que todos celebren, pero en su egoísmo termina por poner en riesgo al mundo entero. En el camino, aprende que el héroe verdadero no quiere la gloria, sino el bienestar desinteresado de los demás. Al final, rechaza la oportunidad de ser un guerrero invencible para salvar la vida de un inocente. Efectivamente, se convierte en héroe. Pero el problema es que su introducción, para mí, hizo imposible que me pusiera de su lado. Como les dije, a Taron le dicen que el futuro del mundo está en la cerdita que debe cuidar y proteger. Pero no más de 2 minutos después de dejar su casa se olvida totalmente de ella. Desde ese instante lo perdí. Entiendo que en teoría el arco narrativo es su redención, y entiendo que a muchas personas les pueda gustar como personaje, pero para mí se podría haber manejado mejor. Tal vez con algo más de tiempo entre la entrega de la misión y el error. No lo sé, pero por la manera en que se presenta el punto de quiebre, vi al protagonista como un idiota, y me costó mucho quitarme esa idea de la cabeza. La fortaleza de la obra recae del todo en los colores y la riqueza visual de la animación. Es la primera película con guía parental de Disney. Se atrevieron al fin a mostrar imágenes mucho más macabras y explorar un estilo terrorífico y adulto que nunca asociaríamos a la marca del estudio. Es sensacional. La hace única en su especie y nos da un pequeño vistazo a lo que podría pasar si además de una línea familiar se atrevieran a desarrollar una línea más adulta, cosa que, pienso yo, sería mucho más enriquecedor para los artistas involucrados. Aunque, de ahí a llamarla la película más oscura de Disney, pues no. En términos de trama hay historias mucho más oscuras antes y después de esta. Quítenle ese título, por favor. Mi veredicto es no la recomiendo, no me gustó, aunque entiendo por qué hay gente a la que pueda gustarle. Yo, personalmente, no la siento incomprendida y veo todos los errores que empezaron a cavar la tumba del departamento de animación. Como se imaginarán, una pérdida de este tamaño tuvo sus buenas repercusiones en la compañía. Roy E. Disney, el sobrino de Walt, renunció a la junta directiva como señal de protesta ante el pésimo manejo del estudio, consiguiendo dar un golpe sensacionalista que llamaba al despido de su primo político, Ron Miller, como CEO. Miller admitió la derrota y le dejó a Roy la vía libre para resucitar el estudio. El edificio de animación cerró definitivamente ante cientos de protestas por los antiguos animadores y tan solo un equipo de 200 personas sobrevivió a un recorte monumental de empleados. Los sobrevivientes fueron confinados a trabajar en hangares y tráileres en el último intento por no dejar morir la magia de Disney. Roy comenzó inmediatamente a mover los hilos de la industria, llamando a Michael Eisner, el directivo de Paramount, y a Frank Wells, productor de Warner Brothers, para formar en ellos una nueva dupla que replicara lo que su tío y padre habían conseguido en el pasado. Eisner, el creativo ambicioso que dirigiría The Walt Disney Company, y Wells, su brillante y carismático director de operaciones. Finalmente, una tercera figura se añadiría a la nave, el productor Jeffrey Katzenberg como cabeza del estudio. Este trío dorado se sentaría a cortar, editar y replantear los proyectos que ya estaban en producción. Sobre todas las cosas, el departamento de animación, que como decía Roy, era el alma de Disney. Así se dio el primer paso que nos llevaría al célebre renacimiento de Disney.